Bueno, iniciamos la primera clase, el segundo módulo, que tiene que ver con el niño en el dispositivo analítico dentro del hospital público. La clase de hoy la va a dar Mirta Bertó. Mirta es miembro AME de la EON y de la AMP. Es docente en el Instituto Clínico de Buenos Aires, del IPEBA. Es corresponsable de la nueva red Cereda en Argentina, miembro del comité de organización del departamento del pequeño Hans, de la EOL, y supervisora del Centro de Salud Mental Pichon Rivière. Bueno, acá lo dejamos con Mirta. ¿Se escucha bien? Sí, genial. Bueno, la idea de hoy es hablar un poco de lo que es el dispositivo de análisis con los niños. Si bien no podemos negar de que la cura con los niños tiene sus particularidades, es fundamental aclarar que el psicoanálisis es uno solo. Los principios del análisis no constituyen un estándar, porque no se trata de definir reglas, sino que están pensados para dar lugar a la sorpresa, a lo que es lo inesperado. Un estándar sería justamente lo contrario, lo que aplasta la rutina, aquello que no es invención. El encuentro entre un paciente y un analista siempre es del orden del imprevisto. Mejor, sí, sí, no me di cuenta, no me di cuenta. No hacemos anamnesis. ¿Por qué no hacemos anamnesis? Porque pensamos que la historia clínica se basa en los significantes privilegiados de cada historia. El dispositivo está más cerca de ser un arte que un conjunto de prescripciones clásicas, como serían la duración de la sesión, el uso del diván o la cantidad de veces por semana que se visita a un analista. Esto da lugar a pensar que también una intervención analítica puede estar hecha incluso en el pasillo de un hospital. Por ejemplo, cuando se separa al hijo de su madre para hacerlo entrar solo al consultorio. Los principios del psicoanálisis, tal como Freud los inventó, incluyen la asociación libre, la neutralidad del analista, la frecuencia y la interpretación. Perdón, la transferencia y la interpretación. La pregunta que podemos hacernos es, en la cura con un niño, ¿estos principios se sostienen tal cual Freud los enunció? Veámoslos uno por uno. La asociación libre. En el lugar de la asociación libre está el juego en el dispositivo con los niños. El juego es análogo al fantasear en el adulto. La asociación libre es la invitación a decir todo lo que uno quiera sin censura. ¿Y para qué sirve? Sirve para que se coloque al sujeto en posición de no saber lo que dice. Sirve para atacar la coherencia del pensamiento. Se intenta atrapar al sujeto en el punto en que no puede decir pienso, luego existo. Porque en realidad existe más en el lapsus, en el acto fallido, en un chiste o en el sueño. Existe más ahí que en los pensamientos en los que sí se cree dueño.
Las llamadas formaciones del inconsciente aparecen donde no se piensan. Pero ¿cómo es esto con un niño? ¿Podemos esperar que hable? Vamos a enunciarles la regla fundamental, diga todo lo que se le ocurra sin censura, cuando a veces ni siquiera pueden hablar. El niño, ya lo habíamos dicho en otras clases, no se sostiene en la palabra. Por eso le ofrecemos objetos, esos pequeños objetos que son los juguetes. Los juguetes están en el lugar de algo que se ha perdido estructuralmente. Para entender de qué se trata esa pérdida, vamos a ubicar las operaciones de causación del sujeto que encontramos desarrolladas en el seminario 11 de Lacan. Lacan las llama alienación y separación. ¿Qué es la alienación? La alienación es el cambio en significante. Implica que en el lugar de la cosa freudiana, está la palabra. Para que algo sea nombrado, hace falta que la cosa no esté. Entonces podríamos decir, de alguna manera, la palabra mata la cosa. Así es como hay una mortificación de lo viviente por la entrada de la palabra. El ser parlante aparece a partir de la palabra, pero a su vez el sujeto se eclipsa cada vez que se deja cambiar por un significante. Cuando aparece como sentido, el sujeto desaparece como ser. ¿No? Hay un cambio. Para nombrar hace falta que no esté. Hace falta que esté desaparecido. La consistencia desaparecida, aparece la palabra que la nombra. Esta es la división propia del sujeto. El sujeto cae bajo el peso del significante que lo marca y a la vez lo hace desaparecer. Está la marca que lo nombra, pero a la vez está desaparecido atrás de la marca. Cada vez que hablamos, no estamos allí en lo que decimos. O sea, que cada vez que quedamos representados por un significante con sentido, el sujeto del inconsciente queda elidido tras ese significante. Aparece por un lado y por otro desaparece. Se afaniza, dice Lacan. Esa es la operación de alienación. Pero a la vez, dice Lacan, hay una segunda operación que llama la separación. En la separación el sujeto logra sustraerse, separarse de los significantes. Antes había caído bajo el peso del significante. Ahora se separa de los significantes, bajo los cuales se alienó. ¿Y en qué momento puede lograr hacer esto? Cuando hay entre los dichos del otro algo que se cuela.
algo que no está dicho. Cuando el otro no es tan compacto, entre los significantes hay un resquicio. Y entonces el sujeto, niño, se puede preguntar, me dice esto, ¿pero qué me quiere decir? Aparece entonces el enigmático deseo del otro. El otro pierde consistencia. Es un momento fundamental en la constitución subjetiva, porque ahí el sujeto percibe la castración del otro. Entonces, al enfrentarse a este vacío de sentido del otro, Lacan dice, el niño va a responder con su propia falta, con su propia desaparición. Él va a decir en ese seminario, las dos faltas se recubren. Y aparece en el niño la pregunta, ¿puedes perderme? ¿Te hago falta? Es muy común entonces que el niño juegue a esconderse. Fíjense que los primeros juegos que puede hacer el niño y que se le propone es el famoso, acá está, acá no está, ¿no? Este vaivén entre la desaparición y la aparición. Entonces, es en ese resquicio del otro que el niño aloja su propia pérdida. Entonces, en la alienación se pierde el ser, habíamos dicho por la palabra. Y en la separación, el niño se pierde como objeto del otro. Pero a la vez algo se recupera. Y a esa recuperación de algo que se aloja en esa pérdida, a esa recuperación Lacan la llamó objeto A. Se llamó así porque se le ocurrió. No tenía otro nombre para ponerle, le puso objeto A. Eso que es, ese plus, eso que se recupera, esa migaja que se recupera, él dice de goce, ¿no? Porque se ha perdido el goce del viviente, pero se recupera una migaja de goce que se ubica en un objeto. Va a comenzar ahí entonces, a partir de toda esta constitución subjetiva, a partir del proceso de separación, la posibilidad de tener objetos, de libidinizar objetos en el mundo. Esos objetos que van a estar en el lugar del objeto A. Y es así como el niño tiene los juguetes, que están en el lugar de lo que se ha perdido. Si la operación de separación no se produce, el niño no juega, no se constituye en lugar del juguete. Y esto lo vemos mucho en la clínica, ¿no? Niños que no pueden jugar. Solo cuando se deja de ser objeto A para el otro, entra el objeto en función para él. O sea, es a partir de la pérdida de ser él el juguete del otro que puede tener juguetes.
Porque como explicaba Paz la vez pasada, el niño entra al mundo, a la estructura, como objeto del otro. Y eso debe perderse para que pueda él tener objetos. La operación de pérdida y recuperación se puede ilustrar en el juego del Ford-Dart, que describe Freud en el artículo de Más allá del principio del placer. Presenta allí un niño de 1 año y medio que ante la partida de la madre solía arrojar lejos de él los objetos de los que podía apoderarse, mientras que pronunciaba o, que significaba fuera. Y luego, Fort, perdón, fuera Fort, no era en nuestro idioma. Freud observó que este era un juego inventado por el niño y que usaba sus juguetes para jugar a estar fuera. Más tarde vio que el niño tenía un carretel atado a una cuerdita y teniéndolo por un extremo, lo arrojaba con gran habilidad por encima de la baranda de la cuna, haciéndolo desaparecer por detrás. Lanzaba entonces su significativo o y tiraba de la cuerda hasta sacar el carretel de la cuna, saludando su reaparición con un aquí. Da. Lacan propone que ese primer significante, Fort, al que podríamos llamar S1, no puede producirse sin que algo se haya perdido. Y concluye que es la ausencia de la madre la que genera la repetición forta. Lacan ubica en la repetición del significante fort el verdadero secreto del juego, el intento de capturar lo ausente, lo que no ha sido significado. Eso mismo es la causa de la repetición que no cesa, pues su captura es imposible. Por otra parte, el significante fort es un llamado a otro significante, el S2, el da, que hace cesar el fuego. Establece la ligadura, se produce un cierre, la significación. Tenemos entonces el S1 y el S2, el fort y el da. El da, entonces, es una suerte de punto de capitón, donde el sujeto puede apoyarse. Se puede ubicar la primera marca en el fort, la marca de la ausencia, y la significación en el da. S1, S2. El niño sustituye así la tensión dolorosa generada por la partida de la madre por un juego. Vemos en el juego la repetición del trauma más allá del principio del placer. Y la repetición significante
que bordea ese agujero traumático que ha producido la partida de la madre. O sea, todo este juego bordea de alguna manera y da sentidos a la partida de la madre que deja un agujero fundamental. Entonces, la causa del juego es la ausencia de la madre. Esto es importante porque muchas veces las madres intentan ser todas madres y estar todo el tiempo y llenar todos los agujeros, y nosotros sabemos que en la estructuración del niño el hueco, el agujero, la ausencia es fundamental para que se genere esta posibilidad de jugar y bordear el agujero. En la ansia que genera la falta de la madre, en su ir y venir, el niño puede crear. El juego necesita ese espacio vacío para desarrollarse. Es la aparición y desaparición de la madre que emerge como un conejo, es en la desaparición de la madre que emerge como un conejo del fondo de una galera, ese pequeño objeto que va a poblar la angustia del niño. Ese pequeño objeto que es el juguete. El juguete es lo que va a ocupar el vacío introducido por la ausencia de la madre. Ese es el invento con el que el niño responde. Entonces, con el objeto ubicado en ese lugar, el cuerpo del niño puede sustraerse de ser el objeto de goce para ella. Bueno, volvamos a los principios del psicoanálisis. Quería introducir un poco esta cuestión del juguete porque me parece que es fundamental en este seminario pensar cuál es el lugar que tiene, que le damos al juego en el niño. Entonces, el juego estaría en el lugar de la asociación libre. Otro de los principios del psicoanálisis es la neutralidad. La regla de abstinencia freudiana indica que no hay que responder a la demanda. Se espera del analista que ponga a distancia sus pasiones, sus prejuicios, sus creencias, y que no responda a lo que es su propio fantasma. Toda demanda es una demanda de amor. Y no responder allí implica conducir al sujeto al punto de falta donde va a poder alojar su deseo. Fíjense que podemos seguir la lógica que planteábamos antes. Solo en el hueco, en la falta que el sujeto encuentra en el otro, va a poder alojar su deseo. Si el otro tapona la falta, o sea, el analista tapona la falta del paciente, no va a poder allí alojar algo de su decir y su deseo. Por otro lado, si queda como objeto amado, no va a poder estar en posición de analizante. Más bien va a quedar del lado de ser el objeto del analista.
y repetir la posición de objeto que tenía con su madre. En el texto La dirección de la cura, Lacan dice que el analista paga con su persona. Esto que decíamos, ¿no? Paga con dejar de lado su máscara. Más adelante, en la obra, va a decir que el analista es semblante de objeto. Es ese A perdido y recuperado. Y al final de su obra va a decir que el analista está en el lugar del que agrega vacío. El analista también debe estar olvidado de la teoría, ¿no? En que está analizando, porque cada caso es una sorpresa. Y de poner cualquier tipo de saber ya sabido. Incluso cuando un niño pregunta, por ejemplo, ¿sabes jugar a esto? Habría que decir siempre que no, porque no sabemos cuál es la versión del juego que tiene el niño. Y eso es lo que nos interesa. O como, ¿viste tal serie? ¿Viste tal película? ¿Conoces tal juego? No conozco cómo es, ¿no? Y vamos a saber cómo es para él. Entonces el psicoanalista no aconseja, no perdona, no consuela, no juega su juego. Sin embargo, tiene que estar vivo. Tiene que prestar su presencia para que algo de su accionar impacte en el niño o en el sujeto, cualquiera sea. Otro tema, otro principio del análisis es la transferencia. La transferencia, según Lacan, implica la suposición de saber al otro. La transferencia se dirige a quien creo que sabe. En este caso, a quien creo que sabe de mí. Así surge el amor de transferencia. El sujeto supone un saber al analista y aquel a quien le supongo un saber, lo amo. Hay un amor en juego en la transferencia que permite el análisis. El analista se coloca allí, un poco como señuelo, por eso Lacan dice, bueno, ocupa el lugar del objeto A, como señuelo para demostrar que el amor no se dirige hacia su persona, sino al propio saber. Sino al propio saber del inconsciente del paciente. O sea, tiene que lograr que el paciente ame su inconsciente, sus lapsus, sus chistes. O sea, poder escuchar que hay otro saber más allá de lo que cree pensar. Y que está implicado en sus sueños, en sus síntomas, en sus lapsus. La asociación libre y la neutralidad activan la posibilidad de la suposición de saber, porque activan el inconsciente. Entonces la transferencia es lo que hace que el sujeto le dirija al otro su demanda y es la puesta en acto del inconsciente.
La transferencia, por un lado, supone un otro bien constituido. Supone un otro bien armado. Tenemos muchas veces la dificultad de hacer entrar al sujeto en transferencia. No podemos dejar de lado el tema de la dificultad que hay hoy en la suposición de saber al otro. Algo cambió en esta época, por lo que no solo tenemos que situar la particularidad de los niños, de la dificultad de instalar el sujeto supuesto saber, sino también la dificultad de la época para instalar un saber en el otro. Hoy las máquinas diagnostican. Podríamos decir que ya ni los médicos creen en su palabra, ¿no? Porque lo que un paciente pasa a la puerta y lo mandan a hacer un estudio a una máquina. Esto lleva a que el analista tenga que maniobrar en forma particular todo un saber hacer para que el sujeto entre en transferencia. Los analistas con niños tenemos también otra dimensión en la práctica, que es la transferencia no solo con el niño, sino con los padres. El trabajo con los padres en la cura es parte del dispositivo analítico con los niños. No tendríamos pacientes si no fuese por los padres que los traen al análisis. A veces el manejo inadecuado de la transferencia con los padres puede hacer interrumpir el análisis. Al abordar una consulta, el primer problema es que no sabemos a priori quién será nuestro paciente. Se trae al niño como se trae un síntoma. Hay que escuchar de qué se trata. A veces, al enfrentar a los padres con lo sintomático propio, puede ubicarse y abrirse allí un nuevo motivo de consulta. Traje una pequeña viñeta. Una mujer consulta por su hija, dice que la cría sola, por lo que viene sola a la entrevista. Cuando llega, dice que va a venir sola a la entrevista, cuando habla por teléfono. Pero cuando llega, hay un hombre con ella. Dice que lo trajo porque está saliendo con él y no sabe cómo decirle a la hija. Mientras habla, cuenta que vive con la madre y dice, ella nos crió. En su discurso, su madre quedaba en el lugar de la madre y ella en el de hermana de su hija. A la segunda entrevista va sola, se ha separado de su pareja. Comienza a hablar de su dificultad con los partners. Dificultades que se han puesto de manifiesto en el lapsus de la sesión anterior, donde quedaba colocada como objeto de su madre. Nos crió. La consulta finalmente se desplegó en el análisis de la madre. Por eso decía yo, hay que escuchar muy bien de qué se trata la consulta con el niño. Si vamos directamente a dar por sentado de que el paciente es el niño, a veces nos perdemos de ver de que el niño está traído en el lugar de un síntoma para los padres. Muchas veces los padres vienen a quejarse del niño.
tenemos que hacer pasar esa queja a una pregunta por sí mismos. Aunque a veces la presencia real del niño como portador del síntoma puede obturar la posibilidad de hacer deslizar el discurso de los padres. O sea, muchas veces es muy difícil hacer a los padres hablar de sí mismos y preguntarse algo de ellos. Está ubicado fuertemente el niño en el lugar del que tiene el problema. Ha habido una época en que era muy común pensar causalmente, a causar tal efecto, y buscar entonces la causa del problema en los padres. Digo, hay que tener cuidado de no culpabilizar a los padres. En una época esto era muy común. La culpa de los padres no hace más que atrapar al niño en el lugar del objeto de ese fantasma, del fantasma de la culpa. Ya lo decía Lacan en las 2 notas sobre el niño. La culpabilidad de la madre ante una enfermedad somática en el niño lo deja atrapado realizando su fantasma como objeto. El analista debe tomar con los padres un camino muy diferente que el de culpabilizarlos. Se trata de llevarlos a aceptar que el niño los confronta con un real inexplicable. Con lo real del origen, que para cada uno es indecible, incluso para los padres, ¿no? Un niño confronta a los padres con la pregunta por el origen, que es un no saber para cualquiera. Por más que la producción de niños haya caído hoy en manos de la ciencia, nunca podremos explicar el misterio del origen. Si bien no somos la causa de ese real que nos tocó, no somos por eso menos responsables. Y de eso se trata cuando uno charla con los padres, de hacerlos entender que no son culpables de lo que pasa, pero sí son responsables de lo que toca. Son responsables de lo que ellos depositan también en el niño. El niño viene a romper con la familia ideal. Todo niño viene a romper con la familia ideal. La familia ideal, podríamos decir, es la familia sin hijos. La familia que puede dormir es la familia sin hijos. Los niños interrumpen el sueño de los padres, no solo por las noches, sino también porque nunca son lo que ellos habrían soñado. El niño es el intruso, el punto de real, la aparición de lo extranjero dentro de la familia. Toma el lugar de lo que Freud decía como Einheit, lo más íntimo, lo más familiar, pero a la vez lo menos reconocido como propio. Lo siniestro, encarnado en el hijo. Es así como el niño puede resultar un objeto insoportable, que enfrenta a los padres con un goce que ellos mismos segregan. Abrimos en las entrevistas con los padres
entonces la pregunta acerca de quién es ese hijo para cada uno y qué papel tiene en la pareja. Ubicar esto con los padres es mucho más importante que hacer una anamnesis, porque es esto lo que nos va a orientar en la cura. Es esto lo que nos va a dar esos significantes primordiales que marcaron al niño y que nos van a orientar la escucha. Es importante trabajar también con los padres para que el niño pueda ser liberado de ese lugar a donde fue a parar. Y muchas veces los momentos cruciales y fecundos de separación de los significantes del otro se pagan en el análisis con un niño con la transferencia negativa de los padres. ¿Sabés que no sé si se va a escuchar con ese ruido? Bueno, decimos, el analista tiene un pie adentro y un pie afuera del orden social. Esto implica que estamos un poquito al margen del discurso del amo. Pero eso no quiere decir que no tengamos que hacer concesiones. Porque tenemos que maniobrar con las instituciones educativas, con la medicalización, con los discursos que etiquetan a los niños. Nos piden que ayudemos a domesticarnos, que en el tratamiento se vaya contra el discurso establecido, puede despertar en los padres transferencias negativas hacia el analista. También cuando el niño deja de ser soporte real de lo sintomático de los padres, se producen cambios en la armonía familiar que tienden a hacer peligrar la continuidad de la cura. En la consulta por un niño, escuchamos lo que tienen para decir los padres, los otros que rodean al niño, pues algo del niño aún, algo del otro no se ha internalizado. El ideal se pasea por afuera, dice Miller, en interpretar al niño. No se trata con los padres de restablecer la autoridad. La escuela para padres no alivia de la culpa de existir. Se trata de reenviar a cada uno de los padres a la soledad de su goce. Ver el goce que cada uno extrae de sus propios significantes sanos que los han marcado. A partir de eso y de la importancia de la entrevista con los padres, también tenemos que decir que consideramos que el niño también es responsable por lo que hace con las marcas que le son dadas. Partimos de que el niño es un analizante de pleno derecho. Hay en el sujeto una insondable decisión, porque las marcas implican un consentimiento. De lo que fue dicho, no todo va a morder la carne. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que prende. Y de lo que prende
el niño es responsable. Bueno, por último, la interpretación. La interpretación analítica nunca apunta a dar sentido. El síntoma se alimenta con sentido. De hecho, los pacientes vienen llenos de historias y de sentidos que dan a sus miserias, y eso no les quita el sufrimiento. En la interpretación analítica vamos en contra del sentido común. Si la cadena significante, como decíamos, y habíamos visto con el ejemplo del Fordá, si la cadena significante es S1, S2, el S2 que da sentido al S1, el DA que daba sentido al FOR, en nuestra interpretación no vamos a agregar S2. Vamos a tratar de ir en contra de esa cadena ordenada que tiene el sentido común del discurso del amo. La interpretación más bien se sitúa del lado del sinsentido, que apunta al lugar de no saber del sujeto, que rompe con el sentido que se esperaba. El que da sentidos es el inconsciente mismo. Y eso no interrumpe la satisfacción que obtiene el sujeto de sus síntomas. Con la interpretación, apuntamos a perturbar la manera de gozar que está fijada. Entonces tenemos que pensar la interpretación del lado del acto analítico. Es decir, no por la vía del significante, decíamos, del sentido común. Que sería más bien, bueno, la charla, ¿no? La comunicación. No es en la vía de la comunicación que va la interpretación. Pero ¿cómo interpretar al niño? Muchas veces nos encontramos con que en el niño hay algo inacabado que está en ese lugar entre ser el objeto que completa al otro y tomar la palabra, entre ser hablado y hablar, entre ser el síntoma de la fantasmática familiar y tener su propio síntoma. Entonces, interpretar en el niño va a ser muchas veces de formas variadas. A veces, como decíamos, va a ser intervenir con los padres. A veces extraerlo como sujeto que está sepultado bajo los significantes del otro. A veces todo lo contrario, ayudarlo a que se deje cautivar por las redes de la palabra del otro. Un niño que no ha entrado aún en el discurso. A veces se necesita toda una maniobra de puesta en forma de entrada en la palabra. Entonces tenemos varios estilos, varias maneras de pensar la interpretación o la intervención en el análisis. En el análisis con un niño podemos decir, bueno, la interpretación está del lado que decíamos antes de atacar la cadena significante, ese lazo entre S1 y S2,
para generar ahí una alianza para que esa fijación entre el S1 y el S2 se rompa y que haya otra posibilidad de dar sentidos a ese S1. Pero también podemos pensar que a lo mejor hay un rechazo al S2 y tenemos que ver cómo lograr ese lazo entre el S1 y el S2, que el niño logre la cadena, que logre entrar en discurso, allí donde quedaba fuera. Bueno, creo que podríamos escuchar el caso y luego seguir charlando estas cuestiones entre todos. ¿Me parece? Bien. ¿Parece bien? Sí. Bueno, presenta caso Soledad Estebanés. Walter, de 11 años, es traído a la consulta por su madre. Convive con ella la abuela materna y un tío. Walter repitió segundo y cuarto grado. Presenta un diagnóstico de retraso madurativo leve. En estudio. Es derivado por el neurólogo y la escuela. El motivo de consulta inicial, según relato materno, es ponerse nervioso. En el ámbito escolar, cuando lo cargan, o en la casa, cuando la mamá le dice que haga la tarea. Reacciona si le hacen algo, dice la mamá. Irritable, no acepta el límite. Ha llegado a pegarle a ella cuando lo reta o lo amenaza con pegarle. Patea, tira cosas. Esto le pasa desde jardín. No adquirió la lectoescritura. La madre expresa, adelanta y atrasa. Solo escribe su nombre. Solo copia. A la vez, se relaciona este retraso con el padre. Vale aclarar que Walter no conoce a su padre. La madre dice haber estado en pareja con él durante 6 años sin convivir. Al quedar embarazada, él no le creyó que el bebé fuera suyo, influenciado por comentarios ajenos a la pareja sobre que ella lo había engañado, negándose a realizar estudios de ADN. Walter no fue reconocido entonces por su padre, llevando el apellido materno. A los 9 meses de Walter, sus papás se separan. El padre vio al niño por última vez a sus 3 años. La madre le perdió el rastro. Walter conoce de su existencia, sabe su nombre y su ocupación. Cuando dice a su mamá, ¿por qué se fue? No me quiere. Ella le da una versión ficticia y le dice, te quiere, pero se tuvo que ir a trabajar lejos. A su vez, lo describe como un hombre bien parecido, o sea, hermoso y muy nervioso, un loco, dice la madre del padre, habiendo llegado a ser violento con ella. Suele en forma recurrente encontrar parecidos entre su hijo y el progenitor, tanto físicos como en la forma de ser. Por su parte, en la primera entrevista, Walter expresa que su mamá lo reta por retar. No cree que él tenga algún problema. Despliega un discurso de contenido infantil para su edad, pueril, concreto y un relato muy detallado de lo que hace durante el día, de las comidas que prepara su mamá y los programas que mira por televisión. Se observa también repetición de frases, o sea, cuando está contando algo, suele repetir la última frase varias veces. Interés en ubicar fechas significativas para él en el calendario y hacer cálculos. Respecto a lazos sociales, cuenta con un grupo de amigos y amigas del barrio y compañeros y compañeras del colegio. Entre sus intereses, el dibujo constituye su medio de expresión privilegiado, el cual ocupa muchas veces el lugar de la palabra
que trastabilla mostrando dificultades en la pronunciación y en el modo en que las emplea. Personajes como los Minions, el Hombre Araña, los Vengadores, la Pantera Rosa, los Simpson, Winnie the Pooh, Venom, Carnage son sus preferidos. Los mira en DVD en su casa y los dibuja en las sesiones. La analista propicia en el inicio que pueda conectar su relato puntilloso y carente de sentido con afectos e identificando sensaciones. A su vez, mediante la intervención, la madre coopera moderando su posición, que en un principio estaba centrada únicamente en marcar la falta en su hijo. Con el transcurrir de las entrevistas, se consolida el vínculo transferencial y se indaga con él sobre aquello que lo preocupa, lo enoja o lo pone triste, pudiendo ubicar que lo angustia ver la vulnerabilidad de su madre. Dice, mi mamá está grande, mi abuela también, veo que mi mamá llora, se tropieza, se lastima. Se le pregunta si tiene miedo de quedarse solo y asiente. En paralelo se aborda la cuestión del padre, pudiendo él decir que no lo extraña. Con la madre se interviene para que pueda aportar a su hijo un relato sobre el padre acorde a su edad actual. Es así que logra transmitirle que el padre los dejó, que no sabe dónde está ni si va a volver. Tiempo después, Walter dirá que está preocupado por no saber leer y escribir, enunciando que será muy feliz cuando lo logre. Bueno, algunas intervenciones que tuvieron lugar en distintos momentos, ¿no?, del tratamiento. Walter juega al ajedrez, en principio con su madre, luego con la analista. La madre aprendió en el colegio a los 8 años y ella le enseñó a Walter. Se observa que él juega con sus propias reglas y que la mamá no lo corrige. Menciona que a Walter no le gusta perder. Se interviene para que podamos jugar respetando las reglas del juego y asumiendo las consecuencias donde ganar o perder son posibilidades cuando se juega. Y Walter lo toma a esto. Otra viñeta. La madre refiere una serie de dificultades que presenta Walter, como ser negativa a realizar las tareas cuando ella se lo señala, conductas agresivas con ella, como empujarla o arrojarle algún objeto, y comportamiento regresivo en el cual se enchastra la boca con comida. En ese caso se realiza orientación con la mamá, se enfatiza en que disminuya ella el control y subrayado de cuestiones en que su hijo se encuentra obstaculizado, decodificando sus conductas agresivas como enojo e intentos fallidos por acallarlo. La madre se muestra algo receptiva. Otra viñeta, se mantiene en sesión con Walter, se muestra interesado en dibujar, hacer cálculos, ubicar fechas especiales en el calendario del año que comienza, como su cumpleaños y las fiestas. Relata que pasó muy bien Año Nuevo, se divirtió con su tío y amigos del barrio. Se trabaja con él para que pueda aceptar ir a la colonia. Plantea temor de no relacionarse con los pares, se le muestra que es una oportunidad de conocer gente nueva y de poder probar cómo le resulta la experiencia, ya que nunca antes fue a una colonia. Se lo observa receptivo y logra comenzar con el espacio disfrutando cuando concurre. Y una última viñeta, bueno, pasa al consultorio, una sesión con un videojuego, comparte sus juegos preferidos, logra superar algunos niveles aunque le faltan otros nuevos. Comenta que su mamá está más permisiva con el uso de la tecnología, aunque no lo deja llevar cartas a la escuela por pensar que va a desconcentrarse de las tareas. Se interviene mostrándole que así como hay tiempo de tareas, hay tiempo de juego en los recreos. Y se lo orienta para que no abuse del celular, de las pantallas y de los videojuegos. Sesiones después comenta que su mamá lo está dejando llevar sus cartas a la escuela para jugar. Se trata de cartas que no adquirió por sí mismo, sino que las ganó jugando. Realiza cálculos para poder comprarse nuevas y un gráfico. Gracias. Bueno, yo voy a comentar algunas cuestiones y después podemos hablar, por ahí hay preguntas de las cosas que estamos diciendo. Me parece que este niño tiene la marca de no haber sido deseado. La marca del unknown, decía acá. Y de lo que
Paz había comentado la clase pasada respecto de el deseo anónimo o no anónimo, que es lo esperable para humanizar un sujeto, ¿no? Si acá parece que hay un deseo anónimo. Les leo un párrafo de Lacan. Dice: esta falta de deseo en la experiencia lo que nos ha enseñado las consecuencias en cascada de la desestructuración casi infinita que resulta para un sujeto el hecho anterior a su nacimiento de haber sido un niño no deseado. Él lo considera una marca que me parece que en este caso está bastante clara. Después lo podemos, en todo caso, charlar. Y me parece que lo que se puede ver es que hay un trastorno del lenguaje. Un trastorno del lenguaje para Lacan es un fenómeno elemental que indica psicosis. ¿En qué lo podemos ver? Hay estribillos, hay palabras mal pronunciadas, hay palabras mal empleadas que podríamos considerar neologismos. Y por otro lado no accedió a la lectoescritura. Entiendo que no es por un problema de que no lo mandaron al colegio. Hoy en día tiene 13 años, pasó un tiempo y está en tratamiento psicopedagógico y logró adquirir, pero están trabajando mucho el tema de la comprensión, que él comprenda, Claro. bueno, llevó mucho tiempo y una vez que comenzó un tratamiento. Podríamos decir que en relación a lo que estábamos hablando, bueno, es un niño que no ha entrado en discurso. Es un niño que ha quedado al margen de los significantes del otro. ¿Y cuál ha sido su respuesta? Me parece que su respuesta, al no tener el orden fálico, que decimos es una psicosis, no está ordenado en el discurso del otro, no está ordenado en el discurso del amo, no hay significación fálica, no hay un orden que el falo provea. Entonces él se ordena con las fechas, él se ordena con el cumpleaños, ¿no? Vos decís, presta mucho atención en esto. Y otra cosa que hace es cálculos. Yo me preguntaba cómo hace para calcular si no tiene la lectoescritura, ¿no? Es decir, de alguna manera hay algo ahí que es una posibilidad de él, que uno podría decir, bueno, es su mojón, es su manera de responder, es su manera de arreglárselas con el cálculo. Y estas son cosas en las que tenemos que prestar mucha atención, porque nosotros tenemos que ver en estos casos con qué se las arregla el sujeto, ¿no? Para apoyar eso, que de alguna manera es lo que le sirve porque no se sirve de los mismos utensilios que los que supuestamente estamos del lado de la neurosis. Entonces se sirve de otros. Bueno, hay que detectar cuáles son esas otras cosas de las que se puede servir para ayudarlo a servirse mejor de eso. Y también, bueno, ¿qué hace? Voy a tomar algunas de las cosas que vos hacés, porque vos decís, bueno, hay enunciados vacíos, ¿no? Es un poco como una palabra que no ata al cuerpo. Si la palabra es un enunciado sin enunciación.
no está ahí el sujeto cuando él habla. ¿No? Él dice cosas, en lo que el menú, pero no hay nadie, ¿no? Lo mismo pasa con los actings, es decir, no hay acto donde podría uno leer ahí algo del sujeto, hay actings. Es el acting no está unido a lo que se puede pensar, es el objeto el que sube a escena en el acting, no el sujeto. Entonces, lo que vemos es que hay un sujeto que no aparece. Y me parece que tu intento es anudar ese real a la palabra. Vemos que Soledad no interpreta, no va en contra del S2. Cuando decíamos que la interpretación va, tenemos la cadena S1, S2, la interpretación va a molestar, a interrumpir la cadena del sentido común. Acá Soledad no hace eso. Soledad le dice, por ejemplo, te sentís solo, eso te deja solo, no me acuerdo. Tenés miedo de quedarte Tenés solo. miedo de quedarte solo. Soledad trata de aportar un S2 que una al significante con el cuerpo, o con lo que vos llamás los afectos, ¿no? Trata de darle peso a la palabra, a aportar una palabra que toque el cuerpo. Hay que ver si eso se logra, ¿no? Pero bueno, es el intento del analista de hacer ahí, de que se inscriba algo. Sí. Otra cosa que intentás, me parece, es generar un neoorden, llamaría yo. Un orden nuevo, un orden no apoyado en el falo, porque no hay falo. Entonces, ¿cómo armar un orden? Bueno, vos intentás, se gana y se pierde, ¿no? Hay reglas en el ajedrez, porque él va a un ajedrez privado, ¿no? Como uno dice, la lengua privada del psicótico, bueno, acá estaba el ajedrez privado ¿no? Entonces, bueno, vos intentás decir, bueno, hay otro, a ver si entra en el discurso del amo, intentás a ver si logra armar ese ajedrez. No sé si lo logra, pero podríamos decir, a lo mejor lo que puede lograr es calcular. Y a lo mejor habría que ver, ¿no? Cómo ir por ese lado, porque él sí consciente al cálculo, y aparte que no sé cómo hizo, pero con el cálculo ganó cartas. Entonces, bueno, allí hay una punta, me parece, en donde él puede apoyarse. No sé si va a aprender a leer y escribir, pero va a calcular. Bueno, Si me permitís pasar estos son los algunos cálculos. Tipo, sean esas. y quizás habría que demostrarlo. Sí. O sea, escribe números. Ajá. No escribe letras. Esto lo escribió él. Sí. ¿Se lo copió o lo...? Y escribe la fecha. Lo escribió, pero eso es como más reciente. ¿Y a qué llama cálculos él? ¿Qué cálculo? No sé si querés arrancarlo. Permiso, voy a mostrar. Bueno, sí. Ya veo ahí.
Fechas. Son fechas, números, digamos. No, no hay cálculos. ¿Qué pasa? Sí, hay como ¿Qué cálculos hay? Intento escribir al médico, que no se sabe bien qué es. acá son los votos de Milei Massa. Ay, bueno, Contabiliza. Votos de Milei Massa. pone la fecha acá, pero muy interesante, ¿no? En verdad, pone barras, no Sí. sobres, sino entre los números. Sitúa mucho los años también. Claro, pero él, ¿no? Uno podría decir, él se organiza, es una manera de organizarse. Sí. La escena de la Asamblea Tranquila. Sí, claro. Sí, y hace, lo vamos a ver acá, también hace esto, hace sílabas. Ma, me, mi, mo, mu. Bueno, no sé si mientras circulan los dibujos tienen, a lo mejor alguien del público tiene una pregunta. ¿Hay alguna manito levantada? Sí, acá hay. A ver, Marcela. No, que es el cursor que se hace mal, la mano levantada. Ah, no, pobre Catherine, logrando. ¿Viste? Cualquier cosa en el medio recuerdo. Sí, no, yo por ahí lo que me quedo pensando es la importancia de lo que trae Mirta. Está bueno por ahí poder situar que la interpretación ya no es solamente esa interpretación clásica en el sentido de lo que Freud vino a hablar de la interpretación, sino que podemos situar el acto del analista, ¿no? Digo, acá no se interpreta en sentido clásico con este paciente, por supuesto, pero sí está el acto del analista intentando inscribir algo, quizá, ¿no? Algo de esto, es un adolescente, es un chico ya grande, algo por ahí de esto, en insaludable decisión que ya está puesto en juego con este pibe, pero ir viendo de qué recursos se vale en función de, por ahí, qué arma suplencia para él, o sea, los cálculos, si algo del orden de empezar a escribir. Esto es pura barra, digamos. No está barrado él en su posición de sujeto, pero lo único que hace es introducir barras entre un número y otro. Es como un modo en lo real, en lo concreto, de armar lo que no puede en su posición subjetiva, ¿no? Y por ahí pienso, ¿no? Cómo el acto del analista va en la dirección de sostener, armar, ¿no? De la mano de lo que cada sujeto pone. En este caso es esto, ¿no? Una situación uno no se va a poner a interpretar en sentido clásico, pero por ahí es esto, es trabajar vez a vez con cada barrita, con cada numerito, con cada inscripción, en términos de escritura, con lograr algo de la lectoescritura, no porque tenga que leer y comprender lo que lee, sino porque la lectoescritura como vía posible para algo, ¿no? Para poder dejar depositado ahí algo, de lo que no puede por estructura. ¿No? Pensaba algo de esto, quizá. Viendo, esto por ahí se ve, no sé si los de... Pero todas las escrituras o todo lo que tiene de los supuestos cálculos, no son cálculos, en realidad son escritura de números. Son escritura de números, ¿no? De años. Separación, una intención como de serial todo el tiempo, ¿no? Una repetición todo el tiempo como de lo mismo. No es mucha cantidad de... Tan circular, sí. Es generalmente, me dice, te lo dibujo, lo quiere darse a entender, digamos. Lo dice, pero lo explica mejor dibujándolo. Por eso me parece interesante que te explican un poco los dibujos. Sí. Es como una apoyatura de lo que él quiere decir. Claro.
Arma un imaginario. Claro. Bueno, ahí en esos cálculos tiene lo que decía del lenguaje privado, son cálculos privados. Quiero decir, las cuentitas que él hace ahí no dan lo que para vos y para mí dan, o para lo que la matemática da, sino lo que dentro de su cabeza. Nos falta el signo, ¿no? Con el que suma o resta. Claro. Hay Claro. números, Anota. pero sin signo. Anota. Yo por ahí también lo que me quedaba pensando es por ahí en situar la diferencia, porque acá en el hospital, y supongo que en otros hospitales también, llega mucho el diagnóstico de trastorno del lenguaje, pero desde otra perspectiva. O sea, digo, porque lo nombraste así, me parece que vale la es pena aclarar la separación entre lo que es el trastorno del lenguaje, que son muchos niños con trastorno del lenguaje. Por ahí hay algunos casos que, claro, que vamos discriminar. Igual lo entendí, ¿no? Desde la perspectiva psicoanalítica, pero es cierto que en un momento de Impactó. Por ahí todo muchos sinónimos. No, algunos que no saben, más o menos entiende que no. porque acá llega con diagnóstico de trastorno del lenguaje, Claro, cualquier hace retraso en el sentido. lenguaje, cualquier, claro, Como tiene, digo, esto me parece que por ahí vale la pena diferenciarlo. Sí, sí, sí. Igual sí es cierto que en el caso que esta discriminación es muy interesante de hacer, como el uso del lenguaje, digo, más allá, como más acá del trastorno del lenguaje, por fonoaudiología o por nos, ¿no? Pero digo, por nosotros, ese trastorno tiene un valor que es cierto que muchas veces deja a los niños por fuera de esa cadena, ¿no? Y uno entiende en qué casos, como tardamos de discriminar en qué casos sí, en qué casos no. Pero me parece que está muy interesante para mí. Se va mucho a esto de dos ejemplos que podría dar para chiquito. Uno es que yo me puse a pensar en qué palabras pronunciaba mal, y una de las que pronuncia mal, por ejemplo, es el pronombre, o sea, uno dice, suele no decir me gusta o me pareció, sino me, con la N. Con la N no se está incluyendo, nombrando, ¿no? No es me, sino ne. Me pareció, me gusta. Otra forma es cuando emplea de manera incorrecta, por ejemplo, sabiendo que comer a la mañana es desayuno y comer a la tarde es merienda, él dice, vengo de desayunar, por ejemplo, cuando es la tarde. Ese yo le he dicho de merendar. Desayunar, yo lo digo así. ¿No? Claro, Como, es un ese es el uso tema. privado. Sí, o sea, sabiéndolo, él elige decirlo de esta forma, casi como los nenes también chiquitos, ¿no? Que dicen merendé 2 veces, a la mañana y a la tarde. Yo lo uso así, y como en una postura bastante inamovible, ¿no? Está bien. No me vengas a molestar. Claro. Nada, estas dos por ahí ejemplos de cómo Sí. pronuncia mal, no cualquier palabra también, y cómo el empleo lo utiliza como le parece, ¿no? Como en su forma preferida. igual me quedo pensando, no sé, es por ahí. Digo, el no cualquier palabra es quizá un modo de neurotizar algo que no sé si está tan neurótico. Digo, porque por ahí eso es más lo que uno pensaría en determinadas situaciones cuando hay algo de ese significante que podría venir a representar otra cosa. Sí, me parece que es lo que no pasa acá. No, Pero bueno, sí. pero lo pensaba como esto de un sujeto no contabilizado en el discurso, ¿no? Tal vez no deseado. Bueno, también está la cuestión que hay que mencionar, ¿no? Que también nos excede y tiene que ver también con el medio. Él no pertenece, digamos, a un grupo familiar como muy enriquecido a nivel simbólico, o sea, hay mucha pobreza también simbólica en la mamá, en este tío que es muy significativo para él, con el cual él convive, que es soltero, no tiene hijos y le da bastante importancia, ¿no? Comparte momentos con él. Vino una vez, pero digamos como que uno intenta que se diga algo de este chico, qué se espera de él, qué te gustaría. Sí, pero creo que ahí es donde uno tiene que abusar el oído, porque es cierto que hay una población en donde hay como otro nivel de simbólico, pero de todas maneras, esto que vos decís, que él no está en lo que dice, no, esto no tiene por qué ser.
tal cual. ¿no? O no acceder a la lectoescritura. Esto no tiene por qué ser. Más allá Se de, llama el contexto. sí, porque es cierto que uno debe estar atento también a la subjetividad de cierto, ¿no? La posición de la madre a lo largo del tiempo, de traerlo, porque también el ejercicio de traerlo, a ella también sumo que irá modificando qué es lo que piensa, qué no se siente, cómo se posiciona con el chico, se fue modificando a lo largo del tiempo. Poco. Generalmente se sorprende o se queja como de las mismas cosas que al principio. Bueno, a veces ella mucho, como si ella también se hubiera quedado como muy pegada a ciertos significantes, ¿no? Esto del retraso madurativo, que parece un nene más chico. Cuando vino me dijo, tiene 11, pero tiene una edad como si tuviera 7. Me dijeron, ¿no? 4 años menos. Entonces, cuando él empieza a plantear cuestiones más relacionadas con la sexualidad, bueno, es un adolescente, ¿no? Tiene 13 años. Él fue, digamos, como haciendo sus avances, ¿no? Más que cierta cuestión que está un poco ahí, como estructura, pero él está diferente. Ella me ha dicho más de una vez, como no era tan que tenía un retraso, o sea, cómo va a estar interesado en ver con los celulares de los amigos del barrio. Ay, ve mujeres desnudas, no sé si veía mujeres desnudas, pero ella ya sospechaba eso, ¿no? Y puede ser, no sé, pero bueno, pero todo el tiempo trabajando con ella, como más allá de este diagnóstico que le dieron, tiene un hijo adolescente que necesita de su privacidad, que va a haber cuestiones que le van a empezar a interesar, temas con los que ella se las va a ver. Claro, que los diagnósticos muchas veces te ayudan, tranquilizan, ¿no? Tiene un nombre, ya sé que, pero después no le cierran. La etiqueta no le entra. Alcanza. Pero sí, cuesta con ella, como una mujer bastante, como también como melancolizada, muchos problemas ella en su vida personal, con este hombre, ¿no? También con el papá de su hijo, no sé, yo hubiera quedado un poco detenida en el tiempo. ¿Qué de este hombre le trae también este chico, no? O sea, ¿quién está viendo ella cuando ve al hijo? Esto de encontrar a veces muchos parecidos, en lo físico, en reacciones. Bueno, ella necesita realmente un espacio, nunca lo cuestionó para ella, pero es una mujer que, digamos, más allá de la maternidad, cuestiones de ella como mujer que necesitaría una historia muy dura, mucho rechazo ella, a su vez, de su propia madre, de su Sí, propio aparte padre. mismo este diagnóstico de retraso, que ella la alivia en el punto de dejarla sin preguntarse mucho respecto, ¿no? ¿Cómo se que tiene un retraso, pero ahora le interesa algo del orden sexual? Ella tiene de qué Como si le ocuparse, permitiera ¿no? obturar eso Claro. que la podría venir a dividir a ella. Es que como mujer ella es como todo madre, ¿no? O sea, como mujer tiene un trabajito, le dura un mes, lo deja para cuidar a su hijo, no ha hecho demasiadas cuestiones con su vida, a nivel estudios, trabajar de algo. En un momento salió con un hombre, pero muy poquito tiempo, como que no se habilita. Como mujer ella otras experiencias, más allá de ser mamá, cuidarlo y plantearse como muy sola en la crianza, ¿no? Esas justificaciones tiene a nivel, digamos, argumentos presenta, o sea, soy mamá, no tiene padre, la abuela no se ocupa, el tío poco, pero más allá de eso ella tampoco se ha permitido o no ha podido ser no toda madre. Cuando el chico se le escapa de ese diagnóstico, de esa manera en la que ella lo puede gobernar, controlar, ¿no? Está creciendo, porque está pasando, porque le plantea a ella otros desafíos que aparecen, ¿no? Con más choque todavía entre ellos dos. Bueno, desde el discurso médico, al menos en la parte del desarrollo, todo este tipo de casos que llegan adolescentes o mismo chicos escolares, que dicen, no, bueno, viene con un retraso madurativo, el médico tiene que decir, bueno, este es un diagnóstico válido hasta, o sea, mismo dentro de nuestro propio concepto, retraso madurativo hasta los 5 años. Después de ahí, tenemos que repensar qué pasa. Es algo del lenguaje,
es algo de desarrollo cognitivo, es algo de otro tipo de, pero algo motor, se empieza a diferenciar algo, y me parece que desafía a la madre en esto de, bueno, tengo el objeto niño retraso mental, o lo que fuere, y se cuida de esta manera, y siempre tiene que ser igual a sí mismo a lo largo del tiempo, un chico de 7 años, o lo que sea que haya, se le haya. Algo más y ya terminó. Y una mamá muy desorientada respecto a fechas, cuando ella entra en momentos de angustia, cuando está preocupada por cosas, una vez no lo había notado en el colegio, ¿no? Ya habían empezado las clases, el chico estaba acá en la sala de espera, y yo también me di cuenta de, a veces uno cree una cosa, después viene la mamá en determinada situación y ahí yo también me di cuenta de cuál perdida estaba ella, ¿no? Ese chico no escolarizado, bueno, y ahí inmediatamente, no, lo tenés que anotar ya empezaron las clases, y él está acá, y ella hablando de que probablemente se tuviera que ir de la casa porque su madre la había desalojado, o sea, en otra escena, Claro. totalmente No hay un lugar perdida. para el niño ahí. No, claro, y totalmente fuera de ella de tiempo. Claro. Lo mismo en las vacaciones de invierno. No, perdón, bueno, vamos por cerrando, porque estamos en horario. Gracias por Gracias a las dos por la aporte. presentación. Bueno. Nos encontramos en una semana viene Juan Mitre de invitado, ¿sí? Bueno, nos vemos, chao. Adiós. Chao, ahí va.